Buenos días, Guadalupe, bienvenido. Buenos días, chef. ¿Me Buenos escucha? días, buenos días, chef. Sí, buen día, ¿me escucha? Sí, De acuerdo. Que hemos tenido un poco mala señal, usted sabe qué está sucediendo con la red, pero esperemos puede desarrollar la clase el día de hoy. A ver no, quién más se conecta, ya nos habíamos conectado, pero nos sacó un poquito la red, entonces estaba Vladimiro y Jacqueline, pero vamos a ver quién más nos conecta ahorita y damos inicio. Guadalupe, disculpe. ¿y qué tal? ¿Cómo ha estado, chef? Bendito Dios, bien, 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 bendito sea Dios, todo bien, gracias a Dios. Bueno, Sí, sí, todo bien, bendito sea Dios. ¿Y usted qué tal de trabajo? pues ahí, trabajando, Qué bueno. gracias a Dios. Aunque el agua siempre estuvo algo, nos estuvo siempre poniendo ahí que a veces queríamos trabajar y no, porque como estaba muy nublado y todo así. Y pues no dejaba, no permitía. Pero sí nos dejó trabajar la semana entera esta semana. Ah, qué bueno, qué bueno, Solo el qué bueno. lunes no, solo el lunes no nos dejó trabajar. Sí, pues, qué bueno, qué bueno, qué Sí, bueno. pero gracias a Dios ahí estamos. Qué bueno, Guadalupe. Bueno, Vladimiro, perdone, disculpe, pero se nos está como que cortando un poco la señal. Esperemos que se pueda desarrollar la clase como lo tenemos planificado. Entonces, sea bienvenido de nuevo. Yo digo que vamos a dar inicio para que podamos aprovechar el tiempo. Entonces, pues, sean bienvenidos todos pues, a este webinar. El día de hoy pues vamos, la semana pasada pues ya hablamos acerca de muchos elementos del postre y pues llegamos al final de la preparación y elementos de un postre. Pues ahorita vamos a estar hablando acerca de algunos cortes de carne. El día de hoy pues vamos a hablar de cortes de la carne de res, no de todos porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a hablar de algunos y pues el día de mañana pues terminamos a hablar de ellos, de los cortes de la res. Y así vamos a ir hablando acerca de las carnes que vamos a ir manipulando durante el proceso de formación. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la res. Pues vamos a hablar un poco acerca de la carne de res. Pues dice que la res pues, es un animal que tiene ya varios años y podemos decir siglos de existir, desde hace muchos, muchos años. Incluso las reses se usaban como animales de trabajo, eso quiere decir los bueyes, que son de la misma familia. Primero pues fueron de origen silvestre y luego se domesticaron, ya se convirtieron animales de corral. Según estudios, la res es uno de los animales que más perjudica la capa de ozono porque es la que más gases produce. Pero aparte de ello, también es uno de los animales que más consumimos como seres humanos, porque de ella pues no solo consumimos la carne, sino que también de la res pues salen productos lácteos. En algunos países del mundo pues producen reses digamos que como que fueran reses endémicas del lugar que no encontramos en algunos otros lugares. Entonces, pues entonces eso ha ido caracterizando que otros países pues produzcan carnes de mayor calidad porque tienen reses que son endémicas del país, o sea que solo ahí se producen por el tipo de suelo, por el tipo de pasto, por el clima, por muchas situaciones, pues solo en esos lugares se han empezado o se han producido ese tipo de animales, eh, para que usted lo tome en cuenta. En Guatemala, de las reses que más producimos es el Brahman y el Jersey, que son de los dos tipos de reses que se producen en Guatemala. Uno es para leche y el otro es para carne. Eso les quería contar así brevemente, pues yo no soy campesino y no conozco ni agrónomo al 100% la utilidad o el tipo de animales que existen, pero he estado leyendo un poco y después fue lo que encontré acerca de las reses, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno a lo de los cortes, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a hablar, primero vamos a parafrasear un poco el objetivo, que el participante conozca los distintos cortes de res y la forma correcta de prepararlos. Es bien importante que cada corte que compremos de la res, cada corte que vayamos a utilizar de la res, pues tengamos en cuenta su forma de preparar, porque de repente el corte
es apropiado para poderse, vamos a hablar de esta manera, para poderse asar y lo hervimos. O de repente el corte es un corte específicamente para hervir y lo asamos. O el corte de la res es un corte que que te vamos a llevar a la plancha y de repente debería ir al horno. Entonces son cosas que debemos ir conociendo. De repente el corte es suave y no necesita demasiada cocción y nosotros le estamos dando mucha cocción. Entonces son cosas como esas las que debemos de ir cambiando y mejorando a la hora de preparar pues los cortes de res que compramos en el mercado local, porque normalmente pues ahí es donde compramos nuestras carnes. Y por supuesto que depende de la calidad del corte, así va a ser muchas veces el precio del mismo. Entonces es bien importante esa parte. Entonces vamos a hablar pues de algunos cortes, como les voy a repetir el día de hoy, y posteriormente pues vamos también a hablar de sus formas de preparación o de cocción. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en gran parte, ¿de acuerdo? Entonces ese es el objetivo del día de hoy. Pues aquí les dejé un mapa de la res, que son de algunos de los cortes que vamos a hablar. Por supuesto es que hay algunos, muchos más. Por ejemplo, está el guiso nacional, molida especial, el pescuezo, el asado ruso, el asado de aguja, el bife de paleta, el sancochado de pecho, el sancochado de osobuco, malaya. Les digo esto, son algunos de los cortes o algunos de los nombres que se dan a los cortes. Por supuesto que depende de la región o del país, se le va a ir dando nombres distintos. Sancocho de costilla, churrasco, lomo de bife, cuadril, colita de cuadril, bife de tapa, guiso especial, cabeza de lomo, molida de bistec y asado de perejere. Vuelvo a repetir, son algunos de los nombres. En algunas otras regiones le damos otros nombres, por supuesto. Solo para que él le mencionar el mapa de la media res. ¿Qué es la carne roja? Dice que la carne roja forma parte de una gran variedad de platillos deliciosos, por supuesto. Podemos decir que en gran parte, en todos los países del mundo, la gente, pues, en un 90% consumen carne roja. Uno de los países del mundo que más carne roja consumen es Francia. Francia siempre, casi en todos sus platos hay carnes, en este caso carne roja. Y de los países de Sudamérica que más consumen de este tipo de carnes rojas, por ejemplo, tenemos a Uruguay y tenemos Argentina. Son dos países de los que más carnes consumen en toda la región, de Sudamérica o países de América. Y por supuesto que Estados Unidos es el monstruo de toda América que consume la mayor cantidad de carne, pero por su territorio, por su extenso y amplio territorio que tiene. Entonces, pues son algunos países. Entonces, pero, como les voy a decir, pero no siempre compramos el corte adecuado. O todos los cortes son buenos de la res. Nosotros muchas veces somos los malos que no lo preparamos de la forma apropiada. Realmente, eso es lo que yo siento que sucede con nosotros. Todos los cortes de la res son buenos, pero van a ser buenos sí, solo sí, usted le está dando, y vuelvo a repetir, la cocción, la preparación correcta a los cortes. Muchas veces venimos y compramos X carne y la vamos a asar y cuando la estamos comiendo, ¡hola, qué dura está! Por supuesto, porque la carne que compramos no era apta ni apropiada para asar. Y de repente guisamos una carne y esa carne que guisamos, cuando nos dimos cuenta, se deshizo. Puchica, pero ¿qué sabe esta carne? Por supuesto, lo que pasa es que la carne que compramos no era una carne específicamente para guisar. De repente cocinamos un caldo y cuando probamos el caldo insípido, sin sabor. ¿Pero por qué? Si le agregué 4 o 5 libras de carne para hacer un caldo de res. Por supuesto. Lo que pasa es que la pieza de la res que compramos no era la apropiada para preparar esa sopa. Son cosas que debemos ir conociendo, debemos de ir relacionándonos con ello porque eso nos va a servir para cuando nos convirtamos en cocineros. Vuelvo a repetir, un cocinero va más allá de solo colocar sobre un fogón, sobre un juego de leña,
una sartén y cocinar sobre ella. O sea, va mucho más allá de eso. O sea, va mucho más allá de eso. Se los digo porque así es como realmente cometemos errores y terminamos arruinando un buen corte de carne o también terminamos arruinando un corte medio de carne que es de calidad y lo terminamos haciendo mal. Por ejemplo, incluso para mí, eh, el rabo de la res para mí es una cosa increíble en sabor, en textura, en todo. Solo que necesita una cocción apropiada para que ese rabo de la res pues quede bien, quede tierno, quede jugoso, quede sabroso, quede bien, bien. Necesitamos darle una cocción y una preparación adecuada, lo que muchas veces no hacemos. Por ejemplo, muchas veces viene la gente y dice, una pata, claro, también necesita una cocción correcta. Incluso la lengua, que para mí es uno de los cortes más preciados. Para mí la lengua es, de toda la res, es el corte que más ternura tiene. Después de cocinarlo, cuando lo comemos, se deshace en la boca como que fuera un manjar. Así de rico y especial es la lengua de la res. Pero todo eso necesitan procesos correctos. Y el día de hoy pues vamos a aprenderlo en la teoría para que cuando lleguemos a la cocina lo hagamos bien en la práctica. ¿De acuerdo? Y no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario con relación a lo que estaba hablando antes de pasar a la siguiente diapositiva. Chef, ¿Sí, Guadalupe? ¿Me escucho? yo, como usted mencionaba, que a veces cuando se prepara, por ejemplo, un bistec, un caldo o un asado, a veces, porque a veces se asa la carne, va, y uno se la empieza a comer y está dura. Entonces quiere decir que esa carne no es apta para asar, sino que ya es para otra preparación, ¿verdad? Sí, Guadalupe. Por eso debemos de ir conociendo la carne para que cuando vayamos al carnicero y le digamos, fíjense que yo quiero lomo de cinta para asar, o necesito entraña, o necesito, disculpe, necesito una viuda. Estoy hablando de algunas carnes que sirven para asar. Necesito el lomito, por favor. Entonces, que usted diga, mira, aquí no, ese no es lomito, que usted logre conocer físicamente la carne para que cuando usted llegue a la casa diga, bueno, hoy sí voy a hacer un buen asado porque compré la carne correcta. Y ese es el objetivo de las clases que vamos a estar hablando de las carnes rojas. Ese es el objetivo de esto. Así de Guadalupe. Muchas veces compramos Gracias, chef. carnes, ¿sí diga? Gracias, chef. A usted, Guadalupe, muy amable. Ese es el objetivo de estar acá. ¿Alguien más quisiera comentar o agregar algo? No, de acuerdo. Vamos a continuar entonces. Pues aquí hay algunos de los cortes, para mí, más exquisitos para asar, y ya bien sea a la plancha, al horno, a la parrilla, que igual lo vamos a ir mencionando. Lo vamos a ir mencionando en algunos los cortes que vamos a ir trabajando el día de hoy, para que nos queden igual o mejor que los que están aquí cortados. Vamos a trabajar aquí, pues tenemos, por ejemplo, acá una entraña, la que está hasta acá al lado izquierdo. Luego tenemos, en este caso es un roast beef, pero con hueso. Tenemos un puyazo. Este que está acá, pues sale de una pieza que se llama conejillo. Y al final, al lado derecho, pues tenemos, este es un roast beef de lomito o un medallón de lomito que sale de la caña del lomito, de la caña de lomito sin cabeza. Y aquí tenemos algunas especies como romero, sal del Himalaya, mantequilla, pimienta, para sazonar estos cortes. Y yo siempre he dicho que un buen corte no necesita nada más que sal, pimienta y un toquecito de aceite de olivo o mantequilla para que no se nos agarre la parrilla. Y ahí va para adentro, sabroso, no necesita nada más. Estos cortes pues son especiales a la parrilla. Por supuesto que va a haber una clase específicamente para hablar acerca de los cortes de los asados. El día de hoy vamos a hablar en general de todos los cortes de carne, pero va a haber una clase donde yo voy a hablar acerca de los cortes específicos para asar. Pero se los digo aquí para que usted más o menos tenga una idea. Vamos a hablar del corte que se llama pescuezo, que es uno de los cortes que vamos a dar a la res, que también se le puede denominar cogote. Dice que este tipo de carne que une la cabeza del animal con el tronco. O sea, quiere decir, como su nombre lo hizo, pues es el pescuezo, como nosotros le decimos, así de forma guatemalteca.
es la parte o la carne de la masa muscular que va a unir al tronco con la cabeza. Ahí vamos a encontrar el pescuezo, como nosotros decimos. ¿Para qué nos va a servir este tipo de carne? Que es la que está pegada, como lo voy a repetir, entre la cabeza y el tronco, o sea, esa parte, ahí donde está esa masa muscular. Es ideal para hervir, o sea, vamos a suponer que nos puede servir para hacer una sopa, para hacer una crema, para hacer un caldo. También nos puede servir para hacer guisos. Entonces vamos a mezclarlo, por ejemplo, con algunos vegetales, algunas legumbres, para poder hacer un guiso. O sea, ya todos sabemos pues, cómo se hace un guiso. Y aquí para hacer caldos o estofar. ¿Por qué? Entonces, aquí nos está definiendo que el método de cocción correcto para este tipo de carne va a ser hervido. O sea, que vamos a venir o vamos a hacer el hervido, pues, o métodos mixtos, donde podemos usar un sellado y luego un hervido, porque el tiempo de cocción de esta carne va a ser larga. O sea, no es una carne que lleve un tiempo de cocción corto, no. Es más, es un tiempo de cocción que va a ser largo, va a ser prolongado. Entonces, por lo cual necesitamos que hierva en jugos, ya bien sea en jugos de vino, en jugos de agua, en algún jugo de cítrico, o incluso en el jugo de los mismos vegetales, como por ejemplo como un tomate, un pimiento, un jalapeño. Entonces, necesitamos que nuestra carne hierva dentro de esos jugos para que se vuelva tierna, para que se vuelva tierna. Bien importante. Entonces, para el pescuezo o cogote, que le podemos decir en otros países, vamos a necesitar el método de cocción hervido. O sea, ese es el método de cocción que vamos a necesitar para esta carne. ¿Por qué? Porque es dura. O sea, su masa o su fibra muscular está tensa. Entonces, necesitamos relajarla y suavizarla a la hora de hervir. Entonces, aquí el método de cocción ideal va a ser el hervido. Cortado de forma de bastón o de, digamos, cubos. Normalmente así es como vamos a cortar esta carne para hervirla. Ya bien sea en bastón o en cubos para que se cocine uniformemente. Y acá pues tenemos más o menos la imagen de la carne, que es, como vuelvo a repetir, es la que abarca, la que va a abarcar la parte del pescuezo del animal, para que usted lo tome en cuenta. Entonces, así más o menos se ve la pieza de carne ya física al estar desprendida o suelta de toda la media canal, para que usted la vea y lo tome en cuenta. Entonces, vuelvo a repetir, método de cocción recomendado para este corte, hervido. Hervido. Ideal para hacer guisos, para hacer caldos, para hacer sopas, para hacer cremas, para hacer estofados, porque todas estas preparaciones, por supuesto, que se van a hervir. Entonces, bien importante esa parte. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca del pescuezo o cogote de la res. ¿Nadie? De acuerdo. Entonces, continuamos. Vamos a hablar también de otro corte que es, le podemos llamar aguja, filete de, también le dicen de pobre o lomo de aguja. Son los tres nombres más comunes con el que se le llama. De repente en otro país le llaman con otro nombre. Puede ser, puede ser. Aquí, como vuelvo a repetir, no es que solo así se le puede llamar. No puede ser que en otro país se le llame, pero acá son los nombres que normalmente los conocemos. Bien sea aguja, filete de pobre o lomo de aguja. Dice que ese está ubicado en qué? En una pieza grande, o sea, es una pieza grande, tierna, también es jugosa y magra. O sea, quiere decir que esta pieza no tiene mucha grasa. O sea, es una pieza que está bastante libre. O sea, tiene grasa, pero muy poca. Entonces, es magra, está libre de grasa. Ubicada entre las primeras 5 vértebras. O sea, ¿qué quiere decir? Que si empezamos a contar donde empiezan las vértebras, digamos que de donde termina ya digamos que la cabeza, y empezamos a contar las primeras 5 vértebras, o sea, ahí está ubicado esta pieza de carne. Ahí está ubicado. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, en esa parte está ubicada esta pieza. Y vuelvo a repetir, es una pieza que es magra, o sea, no contiene mucha grasa, pero también es jugosa. Cuando la cocinamos, es jugosa. Con este corte de res se puede preparar guisos, empanadas de carne, también molida y estofados. Es otro corte que es tierno, pero también va a necesitar una cocción un poco larga
no tan larga como el primero, pero sí necesitamos llevarla a cocinar en vapor o incluso en jugos de algunos vegetales o de algún tipo de vino o de algún tipo de jugo, como a veces algún caldo, agua o algún tipo de lácteo. Entonces, es un trozo de carne también que nos puede servir y que va a dar mucho sabor para hacer farsas, o sea, rellenos. Aquí menciona solo para hacer relleno de empanadas, pero podemos hacer rellenos de taco, podríamos trabajar también rellenos para tal vez alguna lasaña de res, y es ideal para hacer carne molida, o sea, es ideal para hacer carne molida. Entonces se podría decir que es una de las piezas que nos puede servir bastante para hacer nuestra carnita molida, para que la tomemos en cuenta. Entonces va a llevar un tiempo también algo largo de preparación para que la tomemos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos aproximadamente cómo se ve la carne o la aguja o filete de pobre que le llaman. Si nos damos cuenta, es una carne que no tiene mucho marmoleado, o sea, es una carne bastante, vamos a repetir, magra, o sea, libre de grasa. Pero es grande la pieza y su fibra muscular pues un poco firme, un poco dura, entonces necesitamos darle cocción. Y cuando hacemos una farsa, por supuesto que la cortamos en cuadritos bien pequeños y ya la salteamos, o la hervimos, o la cocinamos al vapor, dependiendo el resultado que queramos encontrar a la hora de cocinar este tipo de carne. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo. No, Ahí está, chef. gracias a Guadalupe. Esta carne, usted no me dejará mentir, pero muchas veces incluso el carnicero dice, mire, lleve su carnita para asar y nos da de esta carne para asar y cuando llegamos a la casa y le tiramos a la parrilla, lo que hace es que se reseca. ¿Pero por qué se reseca la carne? Se reseca realmente por dos situaciones. La primera situación por la cual se nos reseca esta carne es la siguiente. Es que la carne, como no contiene nada de grasa, ¿sí tiene nada de grasa? Entonces, lo que hace al meterse a la parrilla, al fuego directo, se va a secar, porque va a pegar directa o directamente el fuego o el calor sobre el músculo, sobre el nervio, sobre la fibra, perdón. Entonces, esa es una de las. La otra es porque nuestros cortes que nosotros hacemos normalmente en casa son demasiado o extremadamente delgados, delgados. Entonces, es otra cosa por lo cual se nos va a resecar nuestra carne. Entonces, pero no es ideal para asar. Entonces, por esas dos situaciones, no deberíamos de asar esta carne, para que usted lo tome en cuenta. ¿De acuerdo? Eso sería. Vamos a hablar de otro que es el famoso pecho. Pues como su nombre lo dice, está ubicado en el mapa, pues, donde está la caja torácica. No suele emplearse demasiado en la gastronomía. O sea, no suele, digamos que, usarse demasiado, ya que cuenta con una gran cantidad de nervios. O sea, contiene demasiado dentro de su musculatura o dentro de su consistencia física, hay nervios. ¿Y qué hace un nervio cuando los comemos o cocinamos un trozo de carne? Tiende a que la carne se sienta todavía más dura. Entonces, todas esas nervios, esas fibras nerviosas que tiene dentro de la carne, cuando la queremos comer, va a ser dura, va a ser dura. Entonces, por eso habitualmente es una carne de tercera calidad, es una carne de baja calidad. Sin embargo, hay quienes gustan de prepararlas en caldos. ¿Por qué? Porque se cocina o se herve bastantes pucheros con este corte. ¿Qué son los pucheros? Es como que usted pone a hervir los vegetales junto con la carne, pero no se utiliza el caldo, sino que lo que realmente se come son los ingredientes que se cocinaron dentro del puchero, le dicen los argentinos y también lo dicen los españoles, a esta cocción o a este cocido de carne con verduras y que realmente lo que se come uno es la verdura con la carne y no el caldo. Para un caldo queda bastante bueno este tipo de corte. ¿Por qué? Porque este corte lo podemos llevar hasta cocinar 2 horas, 3 horas, hasta que quede tierno. Entonces ya no va a saber tan duro. Pero el fuego, el fuego no tiene la capacidad de ablandar
ese tipo de nervios. Entonces, normalmente siempre vas a ver un poco duro cuando estemos cocinando este tipo de productos. Siempre va a tender a sentirse duro, firme cuando nosotros queramos jalar o cortar la carne con nuestros dientes, se va a resistir a la mordida. ¿Por qué? Porque por los hilos nerviosos o los hilos de nervio que hay dentro de la masa o de la fibra muscular de este trozo de carne que es la famosa carne de pecho. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo. Chef, ¿Sí? ¿Lo escucho? o sea que esta carne no, así para asar no funciona, va, porque tiene, como les decía, tiene muchos nervios y a la hora de quererlo masticar, lo que hace es, se pone más dura porque como los nervios ya están, me han dicho, cocidos, ya se pone otro tanto más duro. Entonces esta, como usted decía, pues es para preparar caldos y pucheros. Para esto sí sirve, ¿verdad? Es un excelente para hacer eso, ¿va? Sí, Guadalupe, lo que pasa es que si la metemos a cocinar al pegar el fuego directo, digamos en la parrilla, entonces lo que hace es que se contrae el nervio. Entonces al contraerse el nervio, lo que usted mismo acaba de decir, y yo lo confirmo, pues lo que se hace es que se va a poner duro, se va a tensar y a la hora de nosotros de quererlo morder o masticar, se va a resistir a nuestra boca. Vamos a pelear con los dientes y la carne. Entonces, lo ideal sería mejor hervirla. Hervirla para que se ablande. Por supuesto que la vamos a tener que hervir por un tiempo largo. O sea, debe ser un tiempo algo largo para poderla hervir. Es de esa manera es. Así es, Guadalupe. Gracias, Gracias. chef. Usted. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Pero vamos a ver, pues acá, de esta manera es como se ve la carne de la de pecho. Aquí la podemos ver pues así bastante bien. La verdad que estos cortes los tomé de una productora de carne de Guatemala, eh, que produce muy buenos cortes de carne. Pero si vamos y queremos comprar una pieza de estas en el mercado, yo se lo prometo que acá no se ve tanto nervio, pero en una carne que compramos en el mercado va a haber muchísimo más nervio y se va a tender a sentirse un poco más dura. ¿Saben para qué usaba mi mamá esta? O sea, mi abuela usaba esta carne y la convertía también en carne cecina. No sé si ustedes han comido carne cecina, pero la abuela pues la cocinaba, la usaba para hacer carne cecina, la que se usa para el famoso fiambre de los días de los difuntos. Entonces, lo que hacía era que la colocaba en naranja agria, su sal, toquecito de azúcar, la dejaba reposar aproximadamente un día, la sacaba y la colgaba sobre el fuego para que se ahumara. Entonces esa carne se secaba y esa carne pues es la que usaba ella para los famosos fiambres de los días de los difuntos que se hace para noviembre. Entonces se pueden utilizar también otras técnicas para trabajar este tipo de carne. Ella la utilizaba bastante para hacer ese tipo de preparaciones que les estoy contando, porque la verdad que quedan muy buenas y contribuyen a que esos cortes malos, que podemos decir que son de este tipo de cortes de la res, pues les demos otros usos y la carne asesina, pues bien preparada, en un punto óptimo de preparación, déjeme decirle que contribuyen y dan mucho sabor a ciertas preparaciones. En este caso, la carne asesina le proporciona una cantidad enorme de sabor a nuestro fiambre. Entonces, usando una técnica correcta, un proceso correcto, por ejemplo, la marinamos con naranja agria, que los cítricos ayudan a que los nervios se relajen, y pues, la sal y el azúcar, y posteriormente la tiramos a que se ahume sobre el fuego, entonces ya nos queda una carne de calidad para ciertas preparaciones. Voy a repetir, en este caso, pues para hacer la famosa preparación del fiambre. Entonces, con eso pues también se puede elaborar este tipo de preparaciones. ¿De acuerdo? ¿No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca del pecho? No, de acuerdo. Entonces, pues vamos a hablar acerca de este corte de carne, del brazuelo, o también le Eh, llaman, Chef, ¿sí? Por favor, Guadalupe. eh, de lo que usted mencionaba de la carne asesina, yo también lo he escuchado eso, mi abuela lo hacía también. De acuerdo.
nosotros vamos a preparar carne cecina, primeramente Dios, cuando regresemos al instituto. Les voy a enseñar porque me interesa que ustedes aprendan a hacer la mayor parte de cosas. Acá, yo siempre he dicho, va a depender realmente de ustedes. ¿Por qué de ustedes? Porque digamos que yo les digo, bueno, preparamos carne de cena y ustedes dicen, chef, que no hay recursos. Ah, bueno, entonces no, pues porque no se puede. Pero cuando yo les diga, pues si ustedes pueden, pues a mí, yo encantado. Vamos a aprender a hacer carne de cena y que usted ya la pueda utilizar, pues en lo que usted quiera. Incluso, yo no sé, pero mi mamá, pues la usaba para frijolitos, para hacer los frijolitos negros, le podía echar carne de cecina, o la utilizaba para su curtido o para su fiambre, o incluso nos la comíamos restaurada, se hacía chirmol y se remojaba ante chirmol y ya se comía la carne cecina. Era una preparación, es una preparación rica. Incluso hoy en día la carne cecina es cara. El kilo de carne cecina tal vez oscila como entre 80 quetzales más o menos como 80 quetzales. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería. No sé, entonces, bueno, ahí estamos, Guadalupe, gracias. Gracias, chef. A Entonces, usted, digamos chef. que a usted gracias. Vamos a hablar un poco acerca del brazuelo o oso buco. Entonces, es la parte superior del qué? Del morcillo. Cuando nos referimos, pues nos referimos a la pierna o a la pata, como le dicen los carniceros de la res. Entonces, nos referimos a la parte superior, o sea, la parte alta del morcillo. El morcillo, por supuesto, que está abajo en la parte más delgada, pero aquí en la parte un poquito más gruesa, o la parte superior de esa parte. Eh, digamos que delantera o que también es de la parte delantero o también garrón que suele usarse para hacer caldo. O sea, el osobuco normalmente. Generalmente lleva entre 1 a 2 horas de cocción para que se tierne o se ponga tiernísimo, para que se ponga suave. Normalmente esa es el tiempo de cocción que va a llevar este tipo de carne. ¿Por qué? Acuérdense que el animal camina. Y al caminar el animal, como estaba esta parte del brazuelo o osobuco, está constituido en la parte donde el animal hace más ejercicio, o sea, donde soporta su cuerpo, que son las patas o las piernas, como usted acaba de Sí. llamar. Entonces, es la parte donde va a haber más dureza. El músculo va a estar muchísimo más duro, porque va a haber muchísimo más masa muscular firme, porque es la que hizo todo el trabajo de hacer que el animal se movilizara, o sea, que fuera de un lugar a otro, que se levantara. Imagínense, las patas o las piernas, como le queramos decir, soportan todo ese peso enorme que tiene el animal, o sea, es un peso pero increíblemente enorme, y si se dan cuenta, pues las patas no son que sean una cosa así demasiado grandes para el volumen del animal, entonces por eso se tensa a ponerse duro. Una de las cosas importantes del osobuco o brazuelo es que cuando se va a vender o no lo van a vender o se debe de cortar con el músculo y el hueso. O sea, dentro va a haber médula ósea, la esencia del animal. Entonces, esa médula ósea, miren ustedes, va a proporcionar un sabor pero increíble a ese caldo o a ese guiso o a ese estofado, porque también se puede hacer en guiso, en estofado, la preparación. Esa parte del animal que se puede, que es para hervir, que puedo repetir, su consistencia física es dura, va a contribuir esa médula ósea que hay dentro de él a darle sabor, ya bien sea a nuestro caldo, a nuestro guiso, a nuestro estofado, a nuestro ragu, va a proporcionarle una cantidad de sabor como ustedes no tienen idea, como ustedes no quieren, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, para que usted diga, pues este tipo de pieza es especialmente para cocinar. Pero voy a repetir, se debe de cortar conjunto con el hueso, el músculo con el hueso. Normalmente se utiliza una sierra vertical eh, para carnicería, que son las con las que se corta normalmente el hueso. Y normalmente este tipo de cortes se congela primero la pieza para cortarse. ¿Por qué? Porque al estar congelada la pieza, pues podemos tener un corte muchísimo más limpio, más recto, más estético. ¿De acuerdo? Como Así voy a es, chef. repetir, pues vale la pena cocinar este tipo de preparaciones porque le va a dar un sabor increíble
a sus preparaciones, aunque el tiempo de cocción sea largo, más o menos 2 horas, 3 horas, va a depender de qué, del tiempo de madurez que tenga el animal, o sea, qué tan grande, o como le decimos acá, qué tan viejo sea el animal, así va a ser el, vuelvo a repetir, la dureza que tenga este o esta carne, para que usted la tome en cuenta. Entonces, esta es la parte, o este es lo que nosotros le llamamos el famoso osobuco. Ahí está, lo tenemos cortado y lo tenemos entero. Entonces, si usted se da cuenta, dentro de sus proteínas, pues encontramos una cantidad enorme de nervios. Pero miren, esto al ponerlo a cocinar, como vuelvo a repetir, ya bien sea para un bistec, ya bien sea para un caldo, para un guiso, para un ragu, el sabor que va a tener ese plato al terminarlo, miren ustedes, va a quedar pero buenísimo, va a quedar riquísimo. Solo que, vuelvo a repetir, su tiempo de cocción sí es un tiempo largo, sí es largo, es pero bastante, bastante largo. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de este corte? Chef, Sí, por favor. o sea que para que esto quede bien cocinado lleva, yo estaba leyendo que son 2 horas, no sé si así es. Aproximadamente 2 horas. Un poquito menos, un poquito más, usted siempre va a Ah, ir sintiendo la textura. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la edad del animal. Entre el animal tenga más edad, se haya esforzado más. Por ejemplo, vamos a ver si fuera una vaca. Eh, ya dio 3 camadas, ya le exprimimos todo lo que podíamos de leche, el animal ya está trabajado, entonces la carne va a tenderse va a ser más dura. Pero por ejemplo, si tenemos un animal que sea tierno, o sea, que no sea muy viejo, que no esté demasiado trabajado, la carne pues va a estar más suave. La dureza de la carne muchas veces va a depender de la edad del animal. No siempre, por supuesto que no siempre depende del animal, de la edad del animal, porque es probable que matemos un ternero y que la carne del ternero esté dura, porque también depende del sacrificio que haya tenido el animal. Aquí uno de los problemas o inconvenientes más grandes que tenemos en la región, hablemos de Guatemala, es la forma en que se sacrifican a los animales. Siento que ese es el problema más grande que tenemos. Porque el animal se sacrifica de una manera incorrecta. Entonces, al sacrificarse de esa manera incorrecta, entonces el animal se pone tenso, no está relajado, sufre mucho al morir. Entonces, todo ese sufrimiento afecta la dureza de la carne. Es increíble, pero afecta la dureza de la carne. Entonces, son cosas que muchas veces no están en nuestras manos como cocinero, pues verlas. Pero muchas veces depende de eso la dureza. Pero ya cuando llegue a nuestra cocina, pues ya va a depender de nosotros el trato que le demos a la carne y así va a ser la parte tierna que tengamos del mismo, para que usted lo tome en cuenta. Así es, Guadalupe. No sé, ¿alguien más quisiera gracias, agregar algo chef. o comentar algo? No, de acuerdo. Entonces, vamos a dejar hasta acá la primera parte de la reunión. Ya se nos terminó el tiempo, entonces los veo en 10 minutos para continuar con la siguiente parte. Por favor, los veo en 10 minutos. Si alguien va a tomar algo, comer algo, pues buen provecho y los veo en 10 minutos. Está bien, chef. Gracias.